Hey, ¿qué onda? Soy el Mau y este es el canal donde resubo algunos pedacitos interesantes de los directos. No olvides suscribirte porque es un canal oficial. Y cuando acabes este video, si lo estás viendo justo cuando lo subí, te espero en mi directo en Twitch, twitch.tv/Mau. Si toda la gente que ve este video fuera mi directo, le ganaríamos a Ibai. Así que ahí te espero. Cabrones, démosle play. Este video se llama ¿Por qué todo se veía tan raro en los 90s? Y no sé, la verdad es que yo creo que la mayoría no fuimos directamente o no estaban vivos o no fueron tan conscientes de los 90s, a no ser que llegue un cabrón que diga de que yo nací en el 80 y tantos y yo sí viví en pleno uso de mis facultades los 90s. Entonces, pues a ver qué cojones, ¿no? A ver qué cojones. Ya vas a empezar de nostálgico. Güey, yo nunca empecé nostálgico. Yo amanezco nostálgico. O sea, yo amanezco así. Ey, saludos, Vale Sedano. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna vez viste un objeto y automáticamente pensaste... Si alguna vez viste un objeto y automáticamente pensaste, esto es de los 90, no es que seas un genio ni que tengas superpoderes. Es que hay un código visual grabado en nuestro cerebro que nos hace reconocer ciertas formas y colores como si fueran un pase directo a la nostalgia. O peor aún, cosas que ni siquiera vivimos, pero igual nos parecen familiares. Y no, desafortunadamente, no es magia. Capítulo 1. Colores, caos y cultura pop. Todo esto tiene un origen. Para entenderlo, hay que remontarnos a los 80, cuando apareció una tendencia que, sin que nadie lo supiera en ese momento, iba a definir toda la estética de la siguiente década, el Memphis Design. Básicamente un grupo de diseñadores dijo, ¿y si ignoramos todas las reglas del diseño? Y crearon un estilo que parecía el resultado de dejar a un niño hiperactivo con crayones en una hoja en blanco. Joshua Rey, eres plus 100 bits. Formas geométricas sin sentido, rayones, colores muy saturados y un caos visual que parecía diseñado por alguien que nunca había escuchado la frase menos es más. Y de alguna manera funcionó. Pero aquí es donde se pone interesante porque si bien el Memphis original era una locura artística que solo los diseñadores entendían, con el tiempo se suavizó hasta volverse algo mucho más comercial. A este fenómeno le dicen Memphis Light. O bueno, según la Asterix Wiki, porque en su momento apuesto a que nadie le decía así. O siquiera lo nombraba. Memphis. Y si viviste en los 90, también apuesto a que te lo encontraste en todas partes. Es que todavía no existían los diseñadores gráficos. Güey, yo creo que siempre han existido. Siento que hubo muchísimos diseñadores gráficos antes de que incluso que la carrera se nombrara como tal. Y que ya hacían esa función, aunque tal vez el nombre de la carrera como tal no existiera, ¿no? Como muchos artistas. Hippies. se les decía hippies. En los centros comerciales, en la publicidad, en los decorados de las series de televisión, hasta en la ropa. Todo tenía ese look de patrones aleatorios y colores saturados. Porque, claro, en cuanto las empresas vieron que esta estética pegaba, no tardaron ni un segundo en explotarla. Ya no se trataba de una propuesta artística o un manifiesto en contra del buen gusto, sino de algo que vendía. Así que lo adaptaron, lo hicieron más digerible. Güey, qué bonita está esa casa de gatos, güey. Metieron en cada espacio posible. Algo así como pasó con el minimalismo y flat design que sigue hasta el día de hoy. El resultado, una época donde todo parecía diseñado por alguien que sí se había aprendido las figuras en el kinder. El modelo de color CMYK también definió el look de los 90 en medios impresos. Y no fue casualidad. Era el estándar de las imprentas digitales que estaban en pleno auge. Nunca, alguien que haga diseño, nunca le pasa que estás haciendo un diseño en Photoshop y no te das cuenta. Son esas cosas de Fiat 500. Cabrón, es que quiero que sea automático. Luego hay mucho tráfico y me da miedo la palanca. Me dan ganas de chuparla. Yo no me considero muy fan de la palanca, la verdad. La verdad. Cuando menos no para autos del diario, O sea, maybe de que si tienes acá un puto Ferrari testarosa, güey, pues sí quieres andar metiendo los cambios, ¿no? Pero no creo que haga mucha ilusión meter los cambios en un Aveo, güey. Por primera vez, los diseñadores podían crear cosas impensables en décadas anteriores sin gastar una fortuna. Y claro, lo que dominaba en esa época eran esos colores vibrantes y saturados. Y ahí es donde entra una de las piezas más icónicas de este estilo, el vaso jazz. Si tienes más de 30 años,
y menos de 20, seguro lo has visto. Pues sin querer, se convirtió en un símbolo de la época. Es la prueba de que un diseño, por más simple que sea, puede definir una generación entera. Lo más irónico de todo esto es que, en su momento, nadie pensó que ese diseño ¡Hey, Juanita Alcachofa! Eres por suscribirte. Thank you. trascendería. Pero si hablamos de explosión visual, hay algo que definió aún más la estética de los 90. El anime, Dragon Ball Z, Sailor Moon, Pokémon y demás no solo marcaron la infancia de toda esa generación, sino que también ahí dejaron Güey, antes de los 90s ya había animes populares. O sea, creo que alguna vez sí vimos un iceberg como de la historia del anime. O sea, porque siento que el estilo del anime de los 90 sí está como muy definido. Tiene un estilo muy propio. Y de repente ves animaciones hechas en Japón de tal vez antes de esa época y es como otro estilo completamente diferente. Siento que en los 90s, o esa es mi percepción conforme a los icebergs que hemos visto, como que se estandarizó bastante más el diseño del anime. tu huella en el diseño gráfico y la publicidad. De repente, todo tenía esa energía exagerada, con personajes de ojos enormes, efectos de velocidad y colores saturados que hacían sentir que cualquier cosa era 10 veces más épica El anime más cabrón eran las figuras rupestres de las cavernas, cabrón. de lo que realmente era. De repente, los empaques de productos juveniles empezaron a imitar ese estilo, con tipografías gruesas, Güey, el gancito está bien tierno, güey. Güey, la neta, me vale verga, güey. Que chinga a su madre el pendejo, güey, que quitó a las mascotas de los dulces, güey. No mames, güey. ¿Cuántos gordos ya bajamos, güey? ¿20 millones? ¿Ya hay 20 millones de gordos menos? ¿O cuántos gordos menos ya somos gracias a que le hayan quitado al puto osito Bimbo del pan Bimbo, güey? ¿Ya? ¿Ya se acabaron los gordos? ¿Ya se extinguieron los gordos o qué verga pasó? ¿Cuál fue el resultado de esa decisión, güey? combinaciones de colores pastel y diseños que parecían sacados de un opening de anime. El resultado fue una mezcla entre Oriente y Occidente que terminó de definir la estética de los 90. Mientras el Memphis Light llenaba los espacios cotidianos con geometría colorida, el anime le daba un toque más emocional y enérgico. Pero mientras todo esto pasaba, otra tendencia muy diferente crecía a la par. El grunge. Güey. El estilo grunge tiene mi total aprobación. A ver si es como, según yo pienso que es. Estilo era lo contrario Sí, al Memphis güey. Design. En lugar de colores brillantes, usaba tonos oscuros y deprimentes. En lugar de formas limpias, mostraba texturas rotas, sucias y desgastadas. El grunge venía del mundo de la música alternativa de Seattle, pero pronto llegó al diseño. Lo interesante es que varias empresas vieron una oportunidad en el grunge. Empezaron a copiar su estética rebelde para parecer más auténticas. Así nació lo que podemos llamar corporate grunge. La publicidad cambió mucho con esta tendencia, especialmente aquellas marcas que querían parecer menos corporativas. Güey, Lane, yo creo que es un gran ejemplo de estéticas noventeras tirando inicio de los 2000 que me encantan, güey. O sea, cada que he llegado a ver un capítulo de Lane o la intro de Lane es como, damn, esto está encapsulado en cierta época, pero en un buen sentido. O sea, tiene como mucha esencia de esa época, pero bien hecho, güey. Y más cercanas. Todo esto vendía una idea de somos auténticos como tú, cómpranos. Lo fascinante de los 90 es que estas tendencias tan opuestas existían al mismo tiempo, pero no podemos ignorar la moda de los 90. La ropa de la época no solo reflejaba la cultura pop, había una gran diversidad de estilos, esencia. y cada uno tenía su propia paleta de colores, patrones y tipografías, que luego se trasladarían a los anuncios, los empaques de productos y hasta el diseño web de la época. Por ejemplo, estaba el look del grunge y el look rebelde, el hip hop y los logotipos gigantes con ropa oversize. Sí, es que había muchas cosas al mismo tiempo. Yo luego veo las fotos de mis hermanos en los 90s y es bien raro, güey. O sea, siento que en un lapso de tiempo relativamente corto en años, más porque probablemente ellos ya estaban... No sé qué edad tendrían exactamente, tendría que sacar mis cálculos. Pero yo creo que les tocó vivir en los 90s el atravesar desde su pubertad hasta el inicio de su etapa adulta. O sea, de que veo las fotos de mis hermanos y es como de que en una foto están vestidos de negro, así full, casi con pinchis acá delineado. Siguiente foto de que una puta playerota de rapero, güey. Siguiente foto, así como en las anteriores, de que una camisa cuadros enorme, súper grande y luego aquí una
como un suéter amarrado y el pelo largo. O sea, como que siento que en un lapso de tiempo relativamente corto, o sea, como que hubo demasiados estilos o demasiadas modas. La ropa deportiva y el minimalismo funcional también muy icónico de la época. Y cómo no, también la moda de el cyberfuturismo y la ropa neón muy cybercore. El diseño de los 90 no fue solo una moda pasajera, reflejaba cambios más profundos en la sociedad entusiasmada por un nuevo milenio. Los diseñadores tenían nuevas herramientas digitales, las empresas buscaban conectar con el público más joven, la cultura cambiaba rápidamente. Tecnología fea, pero inolvidable. Mientras el mundo físico y terrenal exploraba el Memphis Design y el grunge, en las pantallas nacía otro lenguaje visual. Las computadoras de los 90 y consolas de videojuegos no podían mostrar gráficos perfectos, y esas imperfecciones técnicas que ahora nos parecen arte, terminaron definiendo una estética que hoy Real, es limitada güey. a propósito. Algo que antes era una limitación, ahora es nostalgia pura. Piensa en los primeros juegos en 3D. Los de Nintendo 64 tenían... No, y full, por ejemplo, ahora que justo estaba trabajando con varios diseñadores para hacer estas intros y las próximas que van a ver en mis canales. Ay, no se ve, pero esta, por ejemplo, o esta despedida. Resulta que tiene como una capa extra de dificultad porque por default las computadoras han avanzado tanto que pues tú abres cualquier programa que utilices para hacer diseño 3D, de que el Maya, el Blender, lo que sea, y pues es fácil hacer una esfera y es fácil que hacer algo complejo, ¿no? Ahora, lo difícil es hacer algo con el menor número de polígonos posible. O sea, ese es un reto extra, ¿sabes? O sea, lo fácil es hacer una esfera y moldearla y hacerle el detallado que se te ocurra. Lo complicado es hacer algo simple. Y se me hace cagado, güey. O sea, ¿sabes? Y que se sienta como que... Digo, más si quieres hacerlo como que sí tenga la estética de hace 20 años, hace 30 años... O sea, tienes que seguir como ciertas reglas y estudiar un poco cuáles eran las limitaciones técnicas de esa época para poder replicar algo similar. ese estilo inconfundible con texturas borrosas y polígonos que casi podías contar uno por uno. Y cómo no mencionar los hermosos gráficos de la PlayStation, donde las texturas se distorsionaban cuando movías la cámara por falta de corrección de perspectiva, los polígonos vibraban y se desajustaban por cálculos imprecisos, y la baja resolución dejaba bordes pixelados y parpadeantes. La paleta de colores limitada hacía que las transiciones fueran bruscas. Era puramente lo máximo que la El Silent Hill es clave, el silencio gilipollas. la tecnología permitía. Lo mismo pasó con los juegos arcade, que en ese tiempo seguían siendo muy populares. Colores saturados, tipografías enormes y efectos exagerados que lucían perfectos en los monitores RT de las maquinitas, no como se ven hoy en nuestras pantallas. Y lo mismo con el pixel art en los juegos 2D, que no era solo una limitación técnica, sino una parte esencial de su identidad visual. Mucha gente no entiende que en esa época todo era analógico. Los monitores RT no mostraban los píxeles de la manera cuadrada y rígida como lo hacen las pantallas digitales. Güey, esto sí es un dolor de huevos. Les digo que tengo mi setup así de conectado de una manera muy creativa. Porque tengo todas las consolas viejas conectadas allá de este lado a un monitor CRT. Y a su vez, yo puedo ver cualquiera de esas consolas en este monitor que es el de la PC o en otro monitor que tengo aquí del lado izquierdo que sirve solo para eso, para monitorear lo que se ve en las consolas. Y por ejemplo, el otro día mientras estaba trabajando, dije de que cabrón, ¿cómo se verá el puto...? Creo que puse el Marvel vs. Capcom 2 en el PlayStation 1 y dije, me voy a chingar una peleita, güey. Entonces lo estaba aquí jugando en el monitor y luego me volteé hacia donde estaba la pantalla CRT, la viejita, y se veía 700 veces mejor, güey. Así, pero neta, mucho mejor, mucho más brillante, mucho más definición de cada una de las cosas. O sea, siento que yo sentía antes, pues antes de que me tuviera la posibilidad de comprarme tantas pendejadas así como para el setup, yo decía de que no, la gente que dice que es mejor jugar en una tele vieja está exagerando. Hasta que ya lo tuve como a la par, tipo, o sea, volteaba para acá y veía el monitor moderno y volteaba para allá y veía la tele vieja. Y la neta sí se veía bastante mejor en la tele vieja, pero bastante. Yo pensaba que la gente exageraba con eso, pero no, la neta sí se ve bien verga, güey, se ve bien verga.
La imagen se formaba por líneas de escaneo y el brillo de los fósforos en el tubo de rayos catódicos, lo que suavizaba los bordes y generaba un difuminado natural. Súmale el color bleeding, donde los colores se mezclan ligeramente entre sí, y tienes sprites y fondos con transiciones más fluidas y detalles más ricos de lo que en realidad eran. Y cómo no decir que, si te ponías a ver una computadora de la época, te dabas cuenta de que la locura estética también había llegado ahí. True. Windows 95, macOS no tenían gráficos en 3D en tiempo real, pero sus interfaces igual se las ingeniaban para verse modernas, usando todo tipo de trucos y efectos Como visuales colores como también, sombras ¿no? y biselados que simulaban profundidad. O sea, lo más cerca al 3D que se podía sin ser realmente 3D. Los iconos eran simples, pocos y bastante básicos, pero Güey, fíjate que el otro día me estaba volviendo a ver la película de Steve Jobs del Ashton Kutcher. No recuerdo cómo se llama, creo que eso se llama como Jobs o Steve o alguna pendejada así, güey. Pero, cabrón, o sea, siento que lo que se me hace también otro punto destacable de ese cabrón es que en una época donde los ordenadores estaban completamente más orientados a funciones y no tanto a formas. ¡Ey, Eli Romy! Yo creo que unos 2-3 meses y un saludo para el César. Muchas gracias, Eli Romy 05. Pero bueno, en una época en la que era como bastante cuadrada y muy orientada a procesos matemáticos y a que los ordenadores se relacionaran con cálculos, con cosas como serias, siento que sí, la existencia de Mac fue una apertura en el introducir a los ordenadores con el diseño gráfico o con el diseño en general, güey, porque siento que cuando ves las interfaces gráficas de esa época, sí fue un parteaguas el inicio de los sistemas operativos de Mac, los sistemas operativos visuales. Saludos para Oswaldo, gracias. si algo se veía en 3D, Pues se ve seguramente cabrón, güey, fue se ve prerenderizado diferente con y con mucho gran esfuerzo. diseño, güey. Y después tenemos los colores, neutros, aburridos, apagados y esos fondos de pantalla de Windows que parecían una mala decisión estética, pero no, eran simplemente el resultado de una limitación. O sea, por ejemplo, ahí está la comparativa. Por ejemplo, este es el de Windows y no es que esté feo, está bien, cumple con su función, pero luego pone el de Mac y no les da como que está más bonito, güey. No, y no sabría decirte a qué, o sea, tendríamos que analizarlo y ver por qué, ¿no? Pero no se les hace que está bonito, güey. Una mala decisión estética, pero no, eran simplemente el resultado de una limitación tecnológica. No podían poner fondos más complejos, con mucho movimiento, sin que la PC explotara. Y hablando de decisiones de diseño raras, ¿por qué casi todas las computadoras de la época eran beige? O sea, hoy tenemos PCs negras, grises, con RGB, con acrílicos, transparentes, pero en los 90 todo era del color de un teclado viejo. ¿Una decisión de diseño? Pues quién sabe, pero se dice que las hacían beige para disimular las manchas de nicotina en las oficinas, donde se fumaba como si el aire puro estuviera prohibido. Sí, en esa época podías estar en la oficina escribiendo un mail mientras el de al lado se fumaba su tercer cigarro del día. Según yo, aquí en México no habrá sido sino como hasta el 2000 y cacho, tipo ya tirando como al 2008, que ya se empezó a prohibir el fumar cigarros en lugares cerrados. Pero mis papás siempre me cuentan que antes ibas a un restaurante cerrado así, te valía verga y te chingabas 3 cajetillas si quieres y una señora aquí al lado amamantando al bebé, ¿no? O sea, de que neta, creo que hasta en los aviones, ¿no? Se podía fumar como si nada. Sin siquiera abrir la ventana. Y es que entendamos que antes de Windows 95 las computadoras no eran algo común en el hogar. En la escuela primaria fumaban los maestros. ¡Damn! Se ha de haber visto bien cabrón ese pedo, güey. Van más enfocadas en el ámbito empresarial. Tal vez por esto mismo, los diseños de los sistemas operativos eran demasiado sobrios e intimidantes como lo corporativo en esos años. Cuando Internet empezó a masificarse, la historia dio un giro completamente inesperado. Porque sí, Internet en sus inicios parecía un espacio serio, sobrio, casi de oficina gubernamental. Ah, claro, pues como el profesor Girafales, eso full se veía, güey. Damn, es verdad. Pero en los 90 eso se fue al carajo. Con la llegada de servicios como GeoCities, cualquiera podía armar su propia página web sin necesitar de programar, lo que desató un festival de fondos brillantes, GIFs que nunca dejaban de moverse, Comic Sans por todos lados. Güey, eso está deli, Me recuerdo que una vez en
en la prepa nos dejaron así de tarea hacer una página web a como dieran nuestras posibilidades. Y yo me hice una página web a propósito que se veía noventera y la había hecho como con PowerPoint o como con alguna cosa así. Y me quedó increíble. Me recuerdo que mis compañeros me dijeron de que qué puta mierda es esto. Como que no agarraron el puto concepto, güey. No agarraron la vibra, salvo 2 o 3. Pero el profesor o profesora, no me acuerdo qué era, sí me dijo de que no mames, cabrón. Se ve acá bien, bien retro a la verga, güey. La neta, como que al profesor sí le mamó y sí me puso 10 y así porque como que capté bien un concepto antiguo, pero mis compañeros sí me mandaron un poco al coño, güey. Estos que parpadeaban como si estuvieran sufriendo un ataque de ansiedad. Hoy lo vemos y nos parece un caos visual, pero en su momento era creatividad en estado puro, porque rompía completamente con esas primeras páginas de Netscape o Yahoo, que si bien eran funcionales, eran más aburridas que un tutorial de Excel. Todas estas cosas terminaron creando un lenguaje visual propio. Píxeles grandes, bordes gruesos, tipografías absurdas, cosas que aunque nunca hayas vivido los 90, las ves y automáticamente tu cerebro dice, esto Claro. es noventero, porque así de potente fue la marca que dejó esa era en la estética digital. A medida que se acercaba el año 2000, una nueva estética comenzaba a notarse en todos lados, lo que hoy denominamos como Y2K. Ya no era solo color y formas geométricas planas, ahora todo brillaba con superficies metálicas y bordes redondos. Bucheli quiere que alces las manos. Mao, búscate unas páginas retro para checar aquí en directo. Hay un buen. Todavía existen un montón. En subestéticas como el Cybercore Y2K, que parecían sacadas de una película de ciencia ficción de la época. Era el futuro imaginado en los 90 hecho presente, antes de que llegara el verdadero futuro y no fuera nada así. Y te hablaría más de esta estética, pero ya sería como la quinta vez que lo hago. Mejor te dejo en los comentarios este video que hice hace mucho. Real, por si güey. quieres saber Ese creo que ya lo vimos, ¿eh? bien a detalle. Y mejor te hablo sobre algo que también es interesante y fue popular en ese periodo: el minimalismo industrial, Damn. inspirado en el diseño funcionalista de Bauhaus y el modelo de mediados de siglo. Este enfoque buscaba líneas simples, colores neutros y materiales de calidad en lugar de excesos de Güey, yo recuerdo que tuve una clase que se llamaba Teoría del Diseño. No mames, nos aventamos como 2 o 3 meses solo hablando de Bauhaus, güey. De verdad, o sea... Fue muy pesado. Fue muy pesado. Me recordó como... ¿Sabes? Me recordó algo que había omitido de mi mente, cabrón. O sea, está muy verga, güey, pero siento que fue demasiado tiempo solo hablando de Bauhaus. decorativos. Marcas como Sony, Panasonic y Bang & Olufsen adoptaron este enfoque en la mayoría de sus productos electrónicos. En lugar de plástico de colores vibrantes, Hey, ¿qué preferían onda, Mauri? acabados en metal cepillado, negro mate y superficies lisas que reflejaban sofisticación y tecnología. Güey, a la gente le mama este aparato para reproducir CDs. Me sale bien seguido en Reels. No mames, güey. Todo mundo siempre está aquí. No mames, ¿dónde lo venden? Y avanzada como nunca antes. Aunque también marcas como Sony combinaban ambas estéticas dependiendo del enfoque de sus productos, apostando por lo traslúcido y colorido para ciertos productos. Pa' los o ediciones, chavos. Y para otros optaban por el negro Pa' los elegante hombres. o incluso la banda Pa' los como el de señores. Raspayo de esos años. Hey, Movistar Pepino, muchas gracias. Un abrazo, saludos. Y el diseño discreto como se veía en sus televisores Trinitron. Este minimalismo industrial también influyó en la arquitectura y el interiorismo, consolidando tendencias del modernismo y el estilo high-tech que ya se venían desarrollando desde los 70 y 80. Oficinas y Oye, hogares ese edificio estaba cabroncísimo. ¿Dónde será? comenzaron a adoptar espacios despejados con muebles de líneas rectas, materiales como vidrio, acero y madera natural. Se alejaba del Memphis ¿Qué se llama? Yo llevé un año entero de diseño gráfico y otro año de diseño de páginas web. Y para colmo, no me van a servir de ni vergas. Ya voy para ingeniería civil. Cabrón, nunca se sabe, güey. Al chile, ¿qué tal que luego eres ingeniero civil y le tienes que hacer acá? Tienes que hacer una página web para la empresa, cabrón. Design y se preparaba el camino para una estética limpia y pulcra que veríamos en los 2000. Ironías de la vida, ahora muchos de estos espacios que se diseñaron para representar el futuro, fotografiados así abandonados y viejos, son prácticamente No. espacios liminales.
En muchos sentidos, podríamos decir que a finales de los 90 fue una batalla visual entre el maximalismo futurista y el minimalismo funcional. Además, cosas nuevas surgían en los espacios comerciales, como esto que hoy se le llama Blobitecture, básicamente edificios con formas orgánicas y curvas raras. No se parecía a nada que la gente hubiera visto antes. Y otra cosa importante que me gusta mucho de esta Eso era... sí hay un montón de edificios así, güey. Mao, pareces como si un hombre y una mujer tuvieran un hijo, güey. ¿Qué? Y que al final se hizo parte del Cybercore Y2K, fue la cultura rave de los 90, que abrazaba un lado más caótico y underground de la tecnología. Tan solo mira los flyers y carteles de los raves. Eran saturados, hipnóticos, con tipografías distorsionadas y un uso excesivo de patrones psicodélicos. La publicidad también se volvió más atrevida y provocativa. PlayStation lideró Güey, justo de esto estábamos hablando ayer. Fuck. tendencia con campañas que rompían todas las reglas. En 1996, un folleto incluía la frase "es más poderoso que Dios". Este tipo de marketing agresivo y provocador reflejaba que ya no bastaba mostrar... Güey, cuando el play era edgy acá, güey, era disruptivo, cabrón. Ya no es. el producto. Había que sorprender, imponer respeto o provocar, incluso Play God. perturbar. Toda esta explosión de creatividad revela algo fascinante sobre finales de los 90. Mientras la humanidad más se acercaba al cambio de milenio, más extrema y experimental se volvía la estética visual. Pero ese cambio no fue lo que muchos imaginaban. La era del maximalismo visual y el caos creativo pronto fue reemplazada por algo más controlado y pulido. Así nació lo que hoy conocemos como Frutigeraero. Una estética que suavizó las formas, redondeó los bordes y convirtió la visión del futuro en algo más accesible y comercialmente atractivo. Si quieres entender mejor cómo pasamos... Yo pensé que iban a pasar a lo minimalista, ¿no? Pero sí es verdad. Primero va lo llamado frutigeraero. de lo experimental y caótico a algo más homogéneo, te recomiendo que veas este video que está desmonetizado. Ya verás por qué. A mí, tío, si te soy honesto, me gusta mucho más la estética que está del lado izquierdo, güey. Es que te digo que en aquellos tiempos, en realidad, el frutigero era un poco raro, ¿eh? Porque donde explico este cambio... O sea, ahora se ve nostálgico y en retrospectiva se ve bien, pero en esa época... Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire. ¿Extrañamos los 90 porque eran una época mejor o porque prometían un futuro que nunca llegó? Que dice, la neta, el frutigero estaba bien chido, pero en esa época se veía culero. Sí, o sea, yo creo que sí, en retrospectiva igual se ve chido, pero siento que en esa época se relacionaba mucho como con señores acá. Como de que un cabrón que tenía de fondo unas peceras 3D así raro. Maybe. ¿Dónde quedó la vibra del GTA Vice City? Cabrones, dejen echar una firmota por quinita. Me estoy meando desde la mitad del video.